Tal vez una de las preguntas más importantes de nuestra vida es ¿qué buscamos? ¿Qué buscamos en la vida? Sin duda que todos nosotros somos buscadores cuando nuestra vida tiene un sentido. Precisamente responder a esta pregunta es lo que le da sentido a nuestra vida. Si carecemos de esa respuesta, y aún peor, si carecemos de esa pregunta, entonces también nuestra vida estará vaciada de sentido. Cuando nosotros respondemos a esta pregunta de alguna manera, entonces en ese momento encontramos nuestra vocación y nuestro lugar en el mundo, un sentido para nuestra existencia. Para nosotros como religiosos, como creyentes en el Señor, como hombres y mujeres de fe, cuando respondemos esta pregunta, que esa respuesta precisamente es una invitación que el Señor nos hace, pues la respuesta hace que el sentido de nuestra vida sea no solamente temporal, sino también eterno. Responder la pregunta sobre el qué buscamos, o mejor, responder la pregunta sobre a quién buscamos, le da un sentido eterno a nuestra existencia. Precisamente hoy el Evangelio de San Juan nos presenta en el capítulo 1 la respuesta de los discípulos a la pregunta de Jesús, ¿qué busca? Nos presenta el Evangelio de San Juan desde el capítulo 1, versículo 19, hasta el capítulo 2, versículo 12, 7 días en los que Jesús inicia su vida pública. Son los 7 días del comienzo de la vida pública de Jesús. Y hoy el Evangelio nos sitúa en el tercer día de esta vida pública de Jesús. 2 días antes, las autoridades judías religiosas han ido hasta donde Juan el Bautista y le han preguntado quién es él, si él, Juan el Bautista, es el Mesías. Y Juan ha dicho no. Hoy Juan, en el versículo 35 del capítulo 1, vemos que fija la mirada en Jesús. Dice Juan, fija la mirada en Jesús y dice a sus discípulos, este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, como decimos en la Eucaristía, que quita el pecado del mundo. El verbo que utiliza el escritor bíblico es blepo. Utiliza emblepo. Blepo, el verbo. Emblepo dice. Emblepo tiene 2 connotaciones. Primero, blepo es mirar algo real. No es una mirada imaginativa, sino algo que está allí real, presente frente a nosotros. Quiere decir que Juan ve a Jesús de manera real y concreta, lo ve. Y también la otra connotación es que es una mirada profunda, una mirada fija. Juan fija la mirada en Jesús. Juan el Bautista fija la mirada en Jesús y dice, ese es el Cordero de Dios. Es un Cordero del sacrificio. Es el Cordero especial. Porque este sacrificio no es como los otros sacrificios de cosas, de animales, no. Este sacrificio es el sacrificio de Dios mismo que se sacrifica por nosotros. No somos nosotros sacrificándole a Dios, sino Dios
sacrificándose por nosotros en un movimiento ascendente, descendente. Luego encontramos en el capítulo 1, versículo 38, que Jesús es el que mira a los discípulos de Juan, 2 de ellos, que han venido siguiéndolo. Y dice que los mira también de manera penetrante, los observa. El verbo que utiliza el escritor en griego es theaomai, que es una mirada profunda, una mirada que escruta, que discierne, que indaga, que interroga. Y mirándoles les dice, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? Es muy importante la pregunta de Jesús. ¿Qué buscan? Y es la primera palabra de Jesús según el Evangelio de San Juan. La primera palabra de la vida pública. ¿Qué busca? Es la misma pregunta que aparece luego en boca del resucitado. Es la primera palabra del resucitado, la primera palabra que es una pregunta, y se la hace a María Magdalena cuando va a buscar a Jesús al sepulcro. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Los discípulos responden, ¿no? Los discípulos responden, pero es importante que también nosotros respondamos. ¿Buscamos a Jesús o buscamos de Jesús? Porque si buscamos a Jesús es que queremos disfrutar de la persona de Jesús, quedarnos con Él, disfrutar de su compañía, de su presencia, de su amistad, de sus enseñanzas, profundizar en el misterio de la persona de Cristo, la persona de Jesús, que es nuestra alegría. O podemos responder, no, yo busco a Jesús porque necesito empleo, porque necesito salud, porque necesito alegría en mi tristeza, porque necesito respuestas a mis inquietudes pasajeras, porque necesito que Él escuche la oración egoísta que hago para mis caprichos. ¿Qué busco? ¿A Jesús o lo que Jesús puede dar? La respuesta de los discípulos es: ¿dónde vives, Señor? Y es una respuesta que sigue resonando en el corazón de los discípulos. Cuando Juan, el evangelista, utiliza este adverbio, ¿dónde vives? ¿Dónde? El adverbio ¿dónde? Se refiere sobre todo a la identidad de Jesús. Se relaciona el de dónde viene Jesús con quién es Jesús, ¿no? ¿De dónde viene con quién es Jesús? Por eso decían, este es un nazareno, de Nazaret no puede salir nada bueno. O decían, es que conocemos a su padre y a su madre, a sus hermanos, sabemos quién es. Jesús le dice a Poncio Pilato, mi reino no es de este mundo. Relacionar el dónde vives con el quién es Jesús. Es la pregunta sobre la identidad de Jesús, nuestro Señor. Y el vives, ¿dónde vives? Que en griego se dice meno, tiene dos connotaciones también. Una es habitar, como diciéndole, ¿dónde habitas? ¿Dónde habitas, Señor? Y la otra es permanecer. El meno es también permanecer. Por eso dice que los discípulos permanecieron con Él. Como dice también el Señor, San Juan, si permanecéis en mí, daréis fruto, ¿no? Somos aquellos que debemos permanecer en Cristo. Si no permanecéis en mí, no podréis hacer nada bueno. Que el Señor Jesús nos ayude entonces a responder la pregunta sobre el sentido de nuestra vida. La pregunta sobre ¿qué buscamos?
y que nos dé la alegría en nuestro corazón de buscarlo a Él, encontrarlo a Él, permanecer con Él para anunciarlo a Él. El discípulo nunca se cansa de buscar a Jesús y lo sigue buscando aunque lo encuentre. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús siempre es más de lo que nosotros vamos conociendo de Él, porque Él es un misterio. El discípulo no se cansa de escucharle, lo escucha y sigue aprendiendo de Él. Que Dios nos dé la gracia de permanecer en Jesús. Bendecida semana para todos. Excelente domingo para todos.